tanque de homogenización y, y bueno, vamos a ver cómo se diseña, ¿no? Dos formas de diseño. Tanque de homogenización, ¿cuál es el objetivo? Pues primero va a lograr dos resultados importantes, desde el punto de vista de cantidad del agua y desde el punto de vista de calidad del agua. Referente a cantidad, lo que va a hacer es que va a laminar las avenidas de caudal de agua, es decir, va a laminar estas puntas máximas y mínimas de caudal medio que va a ingresar al agua, a la planta, perdón. Entonces, si yo pongo una unidad, ¿no es cierto? Un tanque, eso es básicamente un tanque, un reactor, o incluso también le llamamos, mm, que dependiendo del volumen, el caudal va a estar retenido en este tanque. Entonces, lo que va a hacer es que posterior a este tanque, el caudal va a ser constante, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. En eso se basa el principio de diseño. Recordemos la disposición, que puede ser en serie o en paralelo. La disposición en serie o en paralelo y cuáles serán las ventajas, habíamos conversado. Y ahora sí, veamos cómo se diseña. El diseño puede ser de dos formas y en función de los parámetros que tengamos. Si contamos con caudal, sí, con caudal horario que va a ingresar esa planta o el caudal horario probable de esa planta, tal como está aquí en líneas rojas, el caudal real de esa planta, podríamos aplicar este método. Si necesitamos contar con datos, repito, datos horarios de caudal de agua residual. Entonces, ¿en qué se basa la metodología? Es una metodología gráfica que lo que hace es, primero, calcular los valores acumulados del caudal horario, ¿sí? Ya vamos a explicar en la hoja de cálculo. Luego, calculamos el caudal medio, ¿sí? Y luego vamos a determinar cuál es el principio. El volumen va a ser la diferencia o la distancia máxima que exista entre la línea caudal medio y la línea tangente al caudal medio real, ¿sí? Al caudal, perdón, horario real. Entonces, si yo trazo una tangente aquí, una tangente a esta línea rosada, ¿sí? La distancia que haya en vertical, ¿sí? En vertical, paralela al eje de las 10, entre esta línea azul y la tangente de la línea rosada, ese será el volumen del tanque, ¿sí? En eso se basa el método gráfico. Ya vamos a explicar cómo se logra hacer este cálculo. Entonces, una vez que yo determino el caudal, una vez que se determina el volumen de ese tanque mediante esa metodología, finalmente lo que se va a hacer es aplicar un factor de seguridad, ¿sí? Es decir, para aumentar, aquí está la línea tangente, ¿sí? La línea tangente a esa línea fucsia que es el caudal horario real. Entonces, la diferencia va a ser la distancia que exista eh, entre la línea azul y la línea tangente y que esté perpendicular o que esté perpendicular al eje de las 10. Entonces, una vez que calcula el volumen, le voy a aplicar un método, un factor de seguridad, se conoce, ¿sí? Ese factor de seguridad lo único que hace es aumentar ese volumen que se encontró. Si pongamos que aquí el volumen es este de aquí, ¿no es cierto? Si vemos en el eje de las 10, empezamos a 2000, aproximadamente 2100, por ejemplo, y termina en 4100, ¿sí? La diferencia es el volumen, por tanto, será 4100 menos 2100, 2000 metros cúbicos será el volumen de ese tanque, y lo que voy a hacer es multiplicar por un factor de seguridad que lo que hace es básicamente aumentar un poco más el volumen del tanque, ¿sí? 1.1, 1.2, es decir, voy a aumentar el 10 o el 20 o hasta el 20% del volumen teórico encontrado. Eh, como su nombre dice, factor de seguridad, lo que va a hacer es asegurarme de que ese volumen va a ser suficiente como para aguantar ese caudal máximo que pueda llegar y no a tope, sino va a ser un volumen un poco mayor a ese caudal máximo que pueda la gráfica. Bien, entonces, fíjese lo siguiente. Esto es lo que pasaría, esta línea de acá, esta gráfica que está a la izquierda, es lo que pasaría cuando en la entrada de una planta residual tengo un caudal de volumen, tengo un tanque que va a almacenar volumen creciente conforme pasa el día, ¿sí? Conforme pasa el día. Pero ¿qué pasa acá en cambio? Fíjese esta curva tiene crecimiento
crecimiento hasta un punto, luego se vuelve convexa a partir de un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? No es que la gráfica siempre va a tender a ser esta forma, ¿no es cierto? Creciente exponencial, sino puede ser esta forma de concavidad y convexidad, ¿sí? ¿Qué pasa aquí entonces? El tanque, en este caso el tanque, estoy asimilando la hipótesis de que el tanque se va a ir llenando conforme pasa el tiempo, en el primer caso. Empieza a la hora 0 y el tanque se empieza a llenar, 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 llenar hasta la hora 24 y es capaz de sacar un caudal constante, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en el caso de esta forma de acá, esta gráfica de acá? En este gráfico se puede ver que el tanque hasta cierto punto va a llenarse, ¿sí? Pero luego, por ciertas circunstancias de que el caudal disminuye, el tanque es capaz de empezar a vaciarse hasta cierta profundidad, hasta cierta altura del tanque. Y luego otra vez empieza a acumularse el agua. Entonces, aquí fíjense que el caudal va a aumentar aún más. Va a aumentar aún más. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a esta consideración de volumen que sea lo suficientemente capaz con almacenar agua en el tanque, pero que no llegue a vaciarse y por tanto el caudal de salida sea menor del diseñado. Entonces, esa consideración, y por eso es que en esta gráfica, si ven la distancia entre las dos tangentes, aquí ya no es la distancia entre el caudal medio y la tangente inferior, sino entre la distancia entre las dos tangentes externas. Por ejemplo, la mínima, la distancia en este caso la tangente mínima, hacia la distancia de la tangente máxima. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Veámoslo acá en Excel. ¿Ya? Ahora, entonces, fíjense lo siguiente, este es el enunciado. Vamos a poner atención aquí porque ustedes lo van a replicar en su casa como tarea individual. Entonces, los datos enunciados son los siguientes. Conozco estas tres variables, estos dos grupos dos variables, perdón, caudal y DBO. Ponerle aquí esto es lo que conozco como dato de partida. Datos de partida. ¿Ok? A partir de aquí, con este caudal y con con este caudal voy a diseñar el volumen del tanque de homogenización. Si nosotros los graficamos, este caudal, en función del tiempo, sí, eso es lo que va a pasar en las 24 horas. Hay horas picos de caudal, sí, más o menos por aquí, a partir de las 11, no, 12 probablemente. De datos. Ya, hay un caudal máximo, ¿sí? Y luego hay otro caudal máximo a esta hora más o menos, ¿cierto? A las 22 horas, en este caso, ¿sí? Entonces tengo aquí los registros horarios, 1, 2, 3, 4, 5 horarios de las 24 horas del caudal que va a ingresar probable esa planta, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Fíjense, según la metodología. La metodología. Voy a copiarme esta gráfica aquí. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Sí, estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero voy a hacer es calcular el volumen acumulado, ¿sí? El volumen acumulado no es más que el dato que está presente más el dato anterior, ¿ok? El volumen acumulado. Bueno, y en este caso le voy a calcular, esto es metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Si quiero convertir a unidades de volumen, le voy a multiplicar por el tiempo, ¿sí? Estamos diciendo que este es el caudal, metros cúbicos por segundo, en esta hora de tiempo, en el rango de 1 hora. Entonces, este caudal le voy a multiplicar por los 3.600 segundos para pasar de segundos a horas y eliminar también las horas y me quede, por tanto, metros cúbicos. ¿Estamos? Eso es lo que estoy haciendo, nada más, no hay ninguna cosa rara aquí. Y lo que voy a hacer es, una vez que multiplico por los 3.600 segundos, le voy a acumular el dato anterior,
¿sí? En este caso, el dato anterior es 990. Una vez que tengo configurada esta fórmula, simplemente arrastro. Repito, acumulando los volúmenes horarios en función del caudal. Y para pasar el caudal a volumen, multiplico por 3.600 segundos, porque este caudal está dado en un tiempo de medición de rangos de 1 hora. ¿Sí? Listo, entonces tengo mi caudal acumulado. ¿Sí? Si grafico esto, debe estar acá abajo, es este dato de aquí. ¿Sí? Si quieren lo graficamos también para que vean. Aquí. Insertar. Aquí está el caudal, ¿no es cierto? Entonces, tengo el caudal acumulado, el volumen acumulado, ¿ya? Luego, ¿qué me dice la fórmula? Una vez que yo tengo el volumen acumulado, que es este de aquí en línea fucsia, o este acá de puntitos, en nuestro caso, voy a calcular el caudal medio en cada instante de tiempo, ¿sí? Y el caudal medio aquí hace referencia. ¿Cómo calculo yo el caudal medio? El caudal medio no va a ser más que el promedio de todos estos caudales, ¿no es cierto? Eso sería el caudal medio, ¿sí? El promedio de todos estos caudales reales. Simplemente sería el promedio de este caudal de los 24 datos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 0.307 metros cúbicos por segundo, ¿ok? Una vez que conozco ese caudal medio, otra vez lo convierto a volumen, ¿sí? ¿Cómo? Multiplicando básicamente el caudal por el número de segundos, el valor en segundos de horas convertidas en segundos, y por, y por el rango de horas que estoy multiplicando. Si esto sería a las 2 horas, a las 3 horas, porque se va acumulando, ¿no es cierto? O da lo mismo si es que yo, en lugar de multiplicar por el número de horas, voy sumando. Me va a dar lo mismo. Esto sería igual a esto más, a ver, más este caudal. Sí, podría estar lo mismo. Sí, da lo mismo. Estoy haciendo lo mismo de, a ver, sí, aquí sería la misma fórmula. A ver, copiamos. Sí, da lo mismo que esta fórmula, a ver, por 2, ¿no es cierto? 2000 luego sería igual a esta fórmula, a este valor de aquí. Le estoy mostrando otra forma, estoy mostrando otra forma de poder calcular. Esto, que sería un rango fijo, F4 por este de acá que va a ir variando. ¿Sí ven? Y aquí déjenme ver si está bien configurada la fórmula, 4000, ta. Lo que estoy haciendo simplemente, chicos, ir acumulando el caudal medio. Si yo tengo el caudal medio, ¿no es cierto? Caudal medio que es 0.307, convertido a volumen, a unidades de volumen es 1106 metros cúbicos. Y lo único que voy a hacer es acumularle en función de las horas, es decir, de 0 a 1 hora es 1106 metros cúbicos. De 1 hora a 2 horas es 2213, ¿no es cierto? Es lo que va a pasar en el tanque. El agua se va a ir acumulando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, tengo el volumen medio acumulado, tanto de esta fórmula como de esta forma. ¿Sí? Con esta forma, lo que está multiplicando es, en este caso, le calcula el caudal, le convierte a volumen, le multiplica por el tiempo. Y acá lo que hice es el valor anterior medio, le multiplico por el número de tiempo, da lo mismo. Bien, entonces ya tengo los dos datos, ¿no es cierto? El caudal medio y el caudal medio real acumulado. Una vez que hago esto, fíjese que lo que me dice la fórmula es que tengo que encontrar la diferencia entre la línea azul y la línea tangente. ¿Cómo voy a encontrar eso? Simplemente restando. ¿Qué será? La diferencia entre cada uno de estos puntos en cada tiempo, por ejemplo, en uno sería la diferencia del dato 990 menos 1106, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Y lo mismo acá.
En este caso, es lógico que el valor con más alta diferencia será la mayor distancia que puede existir, la mayor distancia que puede existir entre una recta y otra, ¿no es cierto? Entre la recta media y la recta tangente. ¿Sí? La mayor distancia, en este caso está acá, la mayor distancia, la mayor diferencia será la mayor distancia entre la línea azul y la línea fucsia. ¿Estamos? Y entonces esto ya será el caudal, perdón, el volumen. El volumen, este sería el volumen, metros cúbicos. ¿Cuánto es el volumen para este tanque y para estos datos de caudal acumulado? 4.098 metros cúbicos. ¿Estamos? 4.098 metros cúbicos. Y esta es la forma gráfica de poderlo encontrarlo de manera precisa en función de datos de rangos de caudal horario. ¿Sí? Ahora, otra forma ¿En de que hacer... siempre va a dar negativo? Sí, en este caso va a dar negativo porque lo que estoy restando es el valor del volumen acumulado real, es decir, la gráfica inferior, a la gráfica inferior le estoy restando la gráfica superior. O al revés, Gracias. la gráfica superior menos la gráfica inferior. La diferencia en este caso va a ser positiva. Ya, Llevo gracias. el mismo dato, solamente estoy restando una gráfica de otra, nada más, llevo el mismo valor. Entonces, esa es una forma de hacerlo de manera precisa mediante una hoja de cálculo. Ahora, podríamos hacer de manera aproximada viendo la gráfica, ¿sí? Tal como esto, ¿no es cierto? Yo podría llegar aquí, puedo sacar la tangente, puedo hacer una gráfica de manualmente trazar la tangente acá de la recta esta, ¿sí? Una tangente, y visualmente podría determinar la diferencia, insertar, a ver, la diferencia será, viendo entre la distancia entre esta gráfica y la tangente, sí será la diferencia que equivale acá, ¿no es cierto? Acá en el eje de las 10. Tendría que leer cuánto es esa distancia. Aquí la tangente empieza en el valor más o menos 4.900, por ejemplo, y termina en, si ven, sería muy al ojo, no sé, 5.000, a ver, sería al valor 8.000 más o menos, ¿sí? Entonces, 4.000, el dato inferior sería 4.900 y termina en 8.000, ¿no es cierto? La diferencia entre ese dato menos el anterior me sale un valor de 3.100. Si ven un poco la diferencia, en cambio acá de manera precisa me da que es 4.098. Bien, entonces con este volumen que calculé aquí gráficamente, con esta hojita de cálculo rápida, lo que voy a hacer es, me dice la metodología, le voy a multiplicar por un factor de seguridad, 1.1 o 1.2. Yo voy a coger el factor de seguridad más alto, es decir, el 1.2. Entonces, el factor de seguridad que voy a usar es 1.2. Y por tanto, el volumen real del tanque va a ser igual a este dato de aquí por el factor 1.2. ¿Sí? Ese sería el volumen real del tanque. Y ahora, con este volumen real del tanque, lo que voy a hacer ahora es distribuir ese volumen, ustedes ya saben, en área y calado. ¿Sí? En área y calado. Y en cuanto al área y calado, aquí sí les dejo un poco a la consideración de cada uno de ustedes. Les había dicho, el área y calado, en este caso va a depender del tema de disposición de terreno, por un lado, el tema de la topografía de terreno. Entonces yo lo que siempre les he recomendado por lo pronto es que hagamos, ¿dónde está aquí un cubo? Un cubo, aquí. Por lo pronto, ¿no? Distribuir ese volumen de la manera más cuadrada posible en cuanto al área. Entonces, yo sé que el volumen es igual al área por, por calado, ¿sí? Y si yo quiero distribuir que el área
Si yo quiero hacer lo más cuadrado posible el área, voy a hacer que tanto acá, ¿no es cierto? El ancho y el largo va a ser los mismos, van a ser los mismos, es decir, L, A son iguales. Entonces la fórmula vendría expresada de la siguiente manera. L por A por calado, ¿no es cierto? L por A por calado, ¿sí? Ahora bien, entonces lo único que puedo hacer aquí es suponer, ¿no es cierto? Suponer el calado, ¿sí? Y ahí el libro, el que ustedes, espero que ya tengan las copias, sugiere un rango de calado. Déjenme ver si tengo aquí en los apuntes. Creo que estaba entre 2 a 3.5 metros de calado. ¿Sí? 2 a 3.5 metros de calado se sugiere que trabajar en ese rango de calados. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un calado, suponer un calado entre ese valor, yo puedo suponer un calado H de un intermedio, ¿no es cierto? 2.5 metros. 2.5 metros. Entonces, si yo sé el calado, puedo despejar de ahí L por A, o lo que es lo mismo el área primero, que será igual al volumen del tanque sobre el calado, no es más, ¿no es cierto? Sobre el calado. Entonces, esto va a ser igual a el volumen, ¿cuánto está? Esto dividido para el calado supuesto. 1266 sería el área, metros cuadrados. Bien, y si a este le di a L ya iguales, simplemente voy a sacar la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De cualquiera de ellos. De L, por ejemplo. L va a ser igual, L que es igual a cualquiera de las dos va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Del área. Entonces sería raíz cuadrada del área. Sería 44.35 metros. Y lo mismo A va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Sí? De tal forma que este tanque, de tal forma entonces que este tanque va a tener las siguientes dimensiones. Un calado, que sí, se desproporciona completamente. Un calado, algo así me estaría, ¿no es cierto? Lo más cuadrado posible. Me va a salir un calado de ¿cuánto? De 2.5, ¿sí? Una de un ancho de 2.5, ¿no es cierto? Un ancho de 2.5, perdón que le estaba ahí medio torcido. Y un largo de 2.5, ¿no es cierto? Y esas serían las dimensiones del tanque. Fíjese que con ese calado necesito 2.5, perdón, 44.4 metros de L y A 44.4. Fíjese que con ese calado de 2.5 necesito bastante extensión en superficie, 44 metros, es altísimo, es bastante. En costo de terrenos, caro, es bastante. Entonces yo puedo suponer hasta, me sale mucho con 2.5, voy a alzar lo más que pueda en calado, 3.5. Con 3.5 necesitaría 37 de L y 37 de A. Ya baja un poco, pero no es tan significativo. Este tanque, de hecho, fíjese que es sumamente grande como para construirlo en una sola unidad. Entonces, unidades, tanques de 37 metros, imagínense construir un tanque de hormigón de 37 metros, es construible, sí, pero va a ser seguramente caro la construcción. Entonces, yo aquí lo que sugiero, o cuáles van a ser las sugerencias desde el punto de vista de diseño final, es que el agua aquí pueda ser dividida, o bien manejar dos líneas de agua, o bien manejar un tanque de homogenización en serie, perdón, en paralelo.
¿sí? Este de aquí. ¿Por qué en paralelo? Porque si yo lo dispongo el tanque en paralelo, lo que va a hacer es esto, ¿no? Solamente cierta cantidad de agua se va a disponer, se va a direccionar al tanque de homogenización y el resto pasa. ¿Y esto qué va a pasar? ¿En qué consideraciones positivas va a terminar? En el dimensionamiento del tanque, que va a ser una unidad más pequeña. Esa puede ser una solución. U otra solución es dividir, como les digo, en varias líneas. ¿Sí? Si yo necesito un volumen de 4098, lo que puedo hacer es dividir de aquí en adelante en dos líneas de agua. Es decir, este volumen, dividirlo en dos, ¿no es cierto? El volumen, voy a hacer aquí el cálculo. El volumen real sería este. Aquí. El volumen real sería, a ver, a ver, ¿cómo está aquí? El factor de seguridad y el resto está vinculado. Entonces, el volumen real dividido en dos unidades, perdón, que estoy con, divido en dos líneas, perdón, en dos líneas y por tanto construyo dos unidades de tanque, lo que sería igual a esto dividido para dos, ¿sí? Dividido para dos, dividido para dos, y a partir de aquí construyo el resto, ¿no es cierto? Supongo 3, 5, lo que repercutiría que si construyo dos tanques de 3.5, en superficie ocuparía 26 por 26 cada tanque. Sigue siendo altísimo todavía, sigue siendo alto por más que ponga dos, o en este caso si divido para tres, por ejemplo, dividir tres líneas es complicado, siempre en líneas pares. Construir 4 tanques de homogenización, ya es una planta media grande. Si construyo 4 tanques de homogenización con un calado 3.5, el L por A es 18 por 18. Sigue siendo alto, definitivamente sigue siendo una unidad grande, 4 unidades de esas dimensiones. Entonces, finalmente, aquí, por las dimensiones, por la cantidad de caudal, seguro esta es una planta grande, metros cúbicos por segundo, imagínense cuánto entra por hora, volumen medio por hora, 1106 metros cúbicos por hora estar entrando a la planta en promedio, entonces una planta grande. Finalmente aquí yo lo que sugeriría es que se construya un tanque de homogenización en paralelo, ¿sí? Un tanque de homogenización en paralelo. Y por ejemplo, de todo este caudal de aquí, 4.098, sugerir que se desvíe, no sé, un 20% o un 30% de este caudal en función de cómo está aquí la curva también. ¿Cómo podría tomar esto? Haciendo estadística, por ejemplo, volumen, se me ocurre algo así, me dio una sugerencia rápida. Volumen acumulado medio, trabajar con los volúmenes, aquí, desviación. Quiero sacar la desviación estándar de este caudal para ver cuáles son máximos y mínimos de desviación estándar. Dije, ¿y hasta en cuántas líneas podemos dividir? ¿Hasta en cuántas líneas? Yo les recomiendo, fíjense en las unidades grandes de plantas de tratamiento, pueden tener hasta 6 líneas, hasta 4 líneas, 6 líneas máximo de unidades. Pero eso cuando se trata de una planta sumamente grande, como para justificar eso. Yo considero que el tanque de homogenización, si se cree bien, yo sí considero que en un tanque de homogenización no se necesita invertir, no necesitaría hacer tanto inversión económica para construcción civil. 405, por ejemplo, esta es la desviación estándar, ¿no es cierto? 405. Lo que quiero ver es cuánto, a ver, una estadística rápida. Quiero saber cuánto sería esa variación máxima y mínima que podría tener en cuanto a volumen y en función de eso ver cuánto desvío hacia el tanque de homogenización. Sí, se me ocurre, es una respuesta rápida, ¿no? Que vino de hecho ahorita a la mente. Puede haber otra solución. Yo sé que esta es la desviación estándar, es decir, de la media, es esto, 0,37. A ver, no me está sacando bien. Sí, de 0,37, el caudal varía más o menos 112.
¿sí? Más o menos 112 metros cúbicos, o lo que es lo mismo en volumen, 405 metros cúbicos. ¿Qué tal si yo construyo una unidad capaz de almacenar los 405 metros cúbicos? ¿Sí? Capaz de almacenarse más o menos 405, más o menos 405 sería este volumen por 2, sería 810 metros cúbicos. ¿Qué tal entonces si en lugar de construir para los 4000, yo solo voy a desviar una cantidad capaz de que se pueda almacenar hasta 810 metros cúbicos? Entonces, vinculo por acá donde estaba, empieza a hacerse el cálculo. Aquí, por 1.2. En lugar de multiplicar por los 4000, hago un diseño para un tanque de estas dimensiones, que sería 972 metros cúbicos. No divido ya en líneas, sino 3.5 volumen. Aquí está. Hago un solo tanque de 27, palado 27 de 3, ya, claro, ya baja a 16, sería un tanque de 3.5 metros cúbicos y divido en L por A de 16 por 16, ¿cierto? Y ahí ya sería un solo tanque. Y ahí ya sería un solo tanque, pero sería un tanque en estas consideraciones, en serie, perdón, en Igual es paralelo, grande. en Ya, ya. paralelo. Entonces, ¿cuánto se va a desviar acá? ¿Cuánto se va a desviar? La desviación estándar de ese valor medio. No sé si por ahí calaron un poco hablamos un poco cuál fue el principio, ¿no? Simplemente análisis estadístico, quiero ver cuáles máximos y mínimos de esa media de caudal y en función de eso, como yo sé que va a haber un máximo y mínimo, voy a hacer una unidad capaz de almacenar entre ese máximo y mínimo, que son, en este caso, 800 metros cúbicos, para que este exceso máximo y mínimo se guarde acá, ¿no es cierto? Y la media, digamos así, pase directo y solo este exceso, repito, se almacene acá y cada cierto tiempo se bombee y se integre acá. Eso sería una solución media factible desde el punto de vista de real de construcción. Porque si O simplemente sea, hacemos pero sí nos va a ser mecánicamente, útil, ¿verdad? sí, porque si lo hacemos mecánicamente y presentamos una solución como esta, primero que desde el punto de vista civil se nos van a Lugar. burlar de alguna manera un civil cuando quiera construir un tanque de 3.5 por, ¿cuánto era? Por arriba en superficie 44 por 44. Una Ajá. unidad inmensa. Entonces, esa es una solución en cuanto al dimensionamiento real de ese tanque. Ya. Y bueno, esta es un poco la explicación de cómo llegar a este volumen medio, tomando en cuenta el registro horario de caudal. Ahora bien, veamos qué pasa en cambio con las características del caudal. ¿Sí? Esto es lo que el caudal como tal me sirve para llegar al volumen medio y la DBO me va a servir para llegar a analizar qué pasa con las condiciones medias de esas características del caudal. Y acá tengo el resultado. Fíjese, estas son las condiciones reales horarias de la DBO, ¿sí? Y estas son, en líneas verdes, la homogenización de esa DBO. Fíjese que no es que se hace completamente recto, como pasa en el caudal. Aquí el caudal se supone que se lamina, ¿no es cierto? Se lamina y sale siempre el mismo caudal. Eso no va a pasar con la DBO. La DBO no tiende a ser un solo valor de salida después del tanque de homogenización. Sí, lo que logra es suavizarse un poco, pero no se lamina completamente. Bueno, ¿y cómo llegó este valor de laminación? A ver, ¿dónde están las fórmulas aquí? No tengo aquí las fórmulas.
Aquí están las fórmulas que vimos ahora en la hoja de Excel para el volumen, para llegar finalmente a ese 4098. ¿Sí? Aquí están las fórmulas, entonces más que explicarles las fórmulas, se explica directamente en la hoja de Excel para que vean cómo se llega a ese valor. Y estas serían las fórmulas, ahora sí le vamos a ver aquí para entender cómo laminar, cómo regularizar la DBO. Fíjese lo siguiente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Va a ser una media, digamos así, una media ponderada de la DBO en función del volumen. Esa sería un poco la explicación matemática a esta fórmula. Repito, va a ser la DBO de salida en cada instante de tiempo va a ser una media ponderada entre la DBO anterior y la DBO después en cada instante de tiempo. Ya lo vamos a entender aquí. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Aquí está la DBO, voy a calcular el volumen de entrada. ¿Sí? El volumen de entrada, que es igual al caudal por los 3.600 segundos. Eso ya lo hicimos también en la hoja de Excel. Luego, el volumen de salida va a ser igual a la sumatoria de los valores de 1 a 24 del volumen de entrada. ¿Sí? Es decir, el valor promedio de ese volumen de entrada. ¿Sí? O lo mismo a partir del caudal real, saco el caudal medio y convierto a volumen. Da lo mismo, llego a este mismo valor, 1106. Luego, el volumen de agua que va a ingresar va a ser igual al volumen de agua en el valor anterior más el volumen de entrada menos el volumen de salida. Veámoslo aquí. Por ejemplo, cojamos cualquier dato. El 1831. El 1831 es igual al volumen de agua anterior, es decir, 1407, más el volumen de entrada en ese instante, 1530, menos el volumen de salida, 1106. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo, chicos, aquí? Estoy analizando cuánto es el volumen que tiene el tanque en cada instante de tiempo. Y es básicamente un balance, ¿no es cierto? El volumen que tiene el tanque cada instante de tiempo es el volumen que entra menos el volumen que sale, ¿no es cierto? Eso sería más el volumen que está en el instante anterior, ¿sí? Imaginémonos de nuevo. Hacemos un poco en un tanque donde se empieza a llenar agua y a la vez empieza a salir agua. ¿Cómo yo calculo el volumen de agua en cada instante de tiempo? Pues será el volumen de agua que ingresa más el volumen de agua que había en el instante anterior a ese instante de cálculo, menos el volumen que está saliendo. Eso es lo que estoy haciendo aquí en esta fórmula. Y es esta columna de aquí. ¿Ok? De tal forma, chicos, que la DBO5 va a hacer referencia a cada uno de estos volúmenes. Y la fórmula estaría planteada aquí, de esta forma. La DBO5 será igual a la DBO5 en el instante anterior por el volumen en ese instante anterior, más la DBO5 en ese instante presente por el volumen en ese instante presente, dividido para el volumen de agua en ese instante presente más el volumen de salida. ¿Ya? Por eso les quería mostrar las fórmulas para que después le entiendan en Excel. Entonces, cualquiera de estos, por ejemplo, a la hora 20, 192. 192 será igual a la DBO anterior, que es 184, por el volumen de agua en el instante anterior, que es 1188. ¿Sí? Volumen de agua en el instante anterior. Perdón, no, 1188. ¿Cuánto? 2825. Más la DBO5 en ese instante, 192, por el volumen de entrada en ese instante, 1314. Dividido para el volumen de agua, ¿sí? Del volumen de agua en ese instante, que es 3033, más el volumen de salida, que es el 1106. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan, chicos, aquí? Lo que estoy haciendo es calcular qué va a pasar, ¿sí? Analizar qué va a pasar con la DBO en función del tiempo. A ver, ¿qué va a pasar con la DBO en la salida de ese tanque? Y en función del tiempo. ¿Sí? Y esta es la DBO que está entrando, digamos así, con este caudal de entrada real, ese tanque. Después de que está un tiempo esa DBO en ese tanque, va a salir con estas características. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, no va a pasar
lo que no va a suceder, que hay una laminación completa, es decir, que la DBO se vuelve constante en la salida. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que con esta metodología, al poner un tanque de homogenización, esa DBO se va a suavizar en los extremos, ¿sí? Y eso es fundamental porque imagínense, aquí a esta hora, probablemente 5, a la hora 5, la DBO va a ser de 50, ¿sí? Si es que no tuviera un tanque de homogenización. Pero ¿qué pasa si tengo un tanque de homogenización? Esa DBO se va a regularizar y en lugar de ser 50 va a ser 150, ¿sí? ¿Y qué pasa en cambio con una DBO acá en el extremo, cerca de la hora 24? En lugar de ser de 300, se va a regularizar y va a bajar un poco a 250. ¿Y eso en qué va a repercutir, chicos? Posterior. Eso va a repercutir bastante en el tratamiento biológico, ¿sí? Porque es como, veámoslo así, más adelante va a tener un tratamiento biológico donde va a depender de la materia orgánica que ingresa. Si es que yo tengo bacterias en ese tanque y a cierta hora no les doy alimento, que es lo que pasa acá, ¿sí? Y a cierta hora les doy demasiado alimento, pues voy a tener una descompensación en crecimiento, ¿no es cierto? Cuando esté en este tiempo, las bacterias van a entrar a un metabolismo endógeno, no van, probablemente van a eliminarse, etcétera, y por tanto ya no hay un consumo después de esto de materia orgánica. En cambio, acá, ¿qué va a pasar? Las bacterias, los microorganismos que están aquí van a crecer, ¿sí? Van a crecer porque hay demasiado alimento, va a haber una población significativa, ¿sí? Que luego va a demandar de esa materia orgánica. Entonces, voy a tenerles en un vaivén de alimentación y por tanto un vaivén de crecimiento alto, bajo o alto de microorganismos. Y eso va a repercutir bastante en el rendimiento del tratamiento biológico que vaya a poner después, ya cuando hablemos de tratamiento biológico. Sí, entonces, con esta metodología, que es básicamente una forma de mediar la DBO, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Básicamente que se basa en balance de masas, ¿sí? De entrada menos salida, etcétera, para calcular la DBO. Estoy demostrando que la DBO se tiende a suavizarse en los extremos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. No, No. no, de esto sí toca. Les voy a copiar Ingen, aquí las fórmulas, sí. Les voy a copiar aquí las entonces fórmulas. el tanque de homogenización nos ayuda para que suavice la incidencia sería de la BPO. Sí, Ah, ya, bien, que gracias. el caudal y la DBO. Y conjunto con la DBO, ustedes saben que no es solamente la DBO, también todos los otros componentes que existan en el agua. Pero aquí está demostrándose sobre todo la DBO porque es esencial para el tema del tratamiento biológico posterior. Sí, básicamente lo que les muestro aquí con este ejercicio de la DBO es que ustedes se den cuenta que efectivamente un tanque de homogenización hace que las características del agua se normalicen de alguna forma y por tanto puedan puedan ayudar que después los tratamientos sean más eficientes. ¿Ya? Entonces, veamos las fórmulas. ¿Sí? Esta primera fórmula, volumen de entrada está aquí. Está aquí. Y a que es igual al caudal por los 3.600 segundos. Simplemente estoy convirtiendo ese caudal en volumen al multiplicar por el rango de tiempo en que fue medido ese caudal, ¿no es cierto? Que fue en cada rango de hora, en cada rango de tiempo de una hora. Lo mismo acá, lo mismo acá. Luego, volumen de salida, la segunda fórmula, volumen de salida, es Inge, igual a... ¿está compartiendo el Excel? Sí, aquí. Luego, volumen de salida es igual a el valor promedio del volumen de entrada, ¿sí? O lo mismo, sacar el valor promedio del caudal y multiplicar por los 3.600 segundos. Da lo mismo, ¿no es cierto? Llego a este mismo valor, 1.106. Está la segunda fórmula. La tercera fórmula, volumen de agua, es igual a ver, aquí está.
volumen de agua va a ser igual a ¿qué nomás? Al volumen de agua en el instante anterior, 172, más la entrada, 1476, menos la salida, 1106. Ahí está la fórmula. Esa es esta de aquí, está aquí en esta columna I. ¿Ya? Y finalmente con eso puedo aplicar la fórmula de la DBO. Que me dice la fórmula de la DBO. La fórmula de la DBO me dice. La DBO cualquiera, vámonos en esto de aquí, por ejemplo. La DBO en este instante de tiempo va a ser a la DBO anterior, es decir, 197 por el volumen de agua en ese instante, por el volumen de agua en ese instante, que es 542, más la DBO 5 en el instante presente, que es 215, por el volumen de entrada en ese instante, que es 1530. Y todo eso dividido para que el volumen de agua, vamos viendo aquí en esta fórmula, el volumen de agua en ese instante, en el instante presente, que es 1530, más el volumen de salida, que es volumen de salida, aquí sí está bien, 1106. No, aquí no está bien. Volumen de salida. Aquí debería ser esto. Aquí es la H. La H. 9. La H9. Ajá. Bueno, aplicando esta forma, parece que esta hoja de cálculo está mal hecha. A ver, veámosle de nuevo. La DB5 del agua en el instante anterior, 175. A ver, J7, ya, J7 por el instante, por el volumen de agua, que es I7, más, estoy en esta segunda parte de la ecuación, más la DB5, en esta Ella primera está parte. mal de la entrada, la DBO de entrada. La DBO de entrada es igual a, en ese instante, 200, que es F8 por el volumen de agua de entrada. Sí está bien. Ahí sí, sí. F8 por G, no, al revés aquí. Dividido para el volumen de agua en el instante presente, que es G8, más el volumen de salida. Aquí está mal. Y H8, de aquí, más H8. Hay algo que tengo que vincular. Ah, no, está bien. Sí, sí, está bien. Está bien que sea este valor de aquí. Porque este es el volumen de salida, pero el volumen de salida en cada instante de tiempo. Recuerden que este está acumulado y es este valor de aquí. El, el acumulado de, el acumulado de esto, ¿no es cierto? Tengo que dividir para el acumulado. Sí, está bien. Fíjense que aquí. Ya, sí, ahí está bien. Y está la fórmula más. Entonces, no es el volumen de salida, sino es el volumen acumulado en el tanque. Esta fórmula está mal. Ya. Bien, ya vi que estaba haciendo alguna cosa de esto. Bien, entonces, esta sería la DBO. Si comparamos, si graficamos las horas, comparamos la DBO 5 inicial y la DBO de salida, vamos qué va a pasar. Llegamos al gráfico que hemos visto. Esta es la DBO de entrada antes del tanque de homogenización y esta es la DBO de salida después del tanque de homogenización. ¿Ya? Bien, entonces chicos, lo que ustedes van a hacer es replicar el ejercicio. Todo este que los expliqué, les voy a subir esta hoja de PDF, ¿sí? Aquí Ya, están las fórmulas. Aquí están que las en la fórmulas. fórmula de la DBO sí está todo bien. Y déjenme checar en esta pantalla.
Dijo ahorita que algo estaba Sí. mal. Aquí está mal la fórmula de la DBO, por lo visto. Aquí no es volumen de salida, sí estamos viendo, ¿no? Volumen de salida, sino es volumen acumulado, aquí en esto. Volumen de salida, no es el volumen acumulado. Por aquí la tengo que dividir para esta columna Ya de hice. aquí. Volumen acumulado. Anótese por ahí, por favor, para que le corrija. Ya. Entonces, el ejercicio es este, determinar el volumen del tanque de homogenización y el efecto del tanque sobre la DBO. Con estos datos de partida, que son los mismos que les mostré, el ejercicio, solo que necesito que repliquemos. Eso es básicamente, repliquen este ejercicio, llegar a estos datos. Lógico, aplicando estas fórmulas, ¿no es cierto? Tenemos Aplicando que estas llegar a los fórmulas. datos que están aquí. Tenemos que llegar a estos datos que están aquí, con las fórmulas y en una hojita de Excel, como les mostré ahora. Sí, Ya hice. mostrar tanto el volumen del tanque al que llegan, que es este de aquí, 4098, hacer la grafiquita, y lo mismo analizar el efecto del tanque sobre la DBO, llegar a estos resultados de aquí con estas fórmulas y llegar a graficar esta información de aquí. Recuerden, esto no es volumen de salida, sino es volumen de agua Acumulado. acumulado. Aquí está volumen Ya. de agua acumulado. Eso Ya. básicamente. Listo. Esta es la tarea que se van a llevar para replicar el ejercicio del tanque de homogenización. ¿Nos va a subir el Excel, Inge? Sí. No, el Excel no, el PDF. El PDF, Inge. El PDF les voy a subir para que puedan ustedes, en base a las fórmulas y fijándose en los resultados que se tiene aquí, validen que su hoja de Excel está bien establecida. Inge, ¿hasta cuándo Ya. podemos subirlo? Para el lunes. Ya les voy a configurar. ¿Tienen acceso al ABAP todos ya? Sí. Están todos con acceso al ABAP. Yo creería que sí, hasta la próxima clase, el lunes. Ya hice, gracias. Tenemos una tarea pendiente también de evaluar, ya vamos a ver un tiempo para evaluar, analizar Ya. qué consultar. Ya. Bien, entonces, hasta aquí con el tanque de homogenización. No sé si tienen alguna pregunta, Bueno. ¿tienen alguna duda? No, ¿No? ¿Está Inge, claro? tal vez hay que graficar, digamos, el tipo de tanque como hicimos en el anterior Excel. Sí, de una vez completemos esto, chicos, de una vez hagamos esto, ¿sí? Esta connotación de aquí. Tratemos de replicar lo mismo que yo hice aquí. Sí, con 4098 multiplicado por el factor de seguridad y dándole una distribución cuadrada en la superficie, ¿cuánto sería el calado? ¿Sí? Y puede ser que ustedes lleguen a plantear algo distinto. Yo aquí simplemente saqué la desviación estándar para sacar máximo y mínimo de la media y por tanto saber cuánto es ese máximo y mínimo y en función de eso, más bien quedarme con un volumen de área de esa desviación estándar, volumen, perdón, de diseño de esa desviación estándar, que sería los 810. Puede ser que ustedes imaginen, se idealicen otra forma, no sé, ahí sí planteen, chicos, qué otra forma podrían hacer para no poner el tanque en serie, sino poner el tanque, no poner el tanque en paralelo, perdón, sino en serie. Perdón, he estado full hoy día, estoy súper cansada. No poner el tanque en ¿En líneas divididas? serie, sino en paralelo. Alguna forma más distinta a la que les mostré aquí. ¿Cómo más podríamos hacer? Para solo desviar hacia el tanque de homogenización, fíjense que al principio, repito, que yo apliqué aquí fue desviar solamente la desviación estándar. No sé, otra forma, no sé ustedes más, alguna metodología más para considerar solamente cierto caudal a desviarse hasta acá el tanque. Ya vimos que con 4000 está muy inviable construir un tanque de 44 por 44 de superficie, es una unidad inmensa, es una cuadra de condominio, creo que el que vivo tiene no sé cuántos metros centrados, 100, la mitad de eso va a ser un tanque de homogenización, medio complicado construir. Bien, algo más al respecto. No, analicemos esto, chicos. Tanque de homogenización. Este es el agua residual de una empresa de curtición de pieles y en la cual en cada fase de esta actividad de curtición se ha analizado primero el volumen,
¿sí? El volumen en metros cúbicos por tonelada, entiendo, de materia prima que se trabaja, el pH, la DBO, la DQO, la salinidad y ciertos compuestos, como por ejemplo los sulfuros, acá en la fase de pelambre, y el cromo 3, acá en la fase de curtición. Entonces, en cada una de estas fases, en cada una de estas etapas se ha determinado estas características del agua residual y tienen estos resultados, ¿sí? De tal manera que allá, Inge, ¿no está compartiendo algo? ¿en serio? No, Inge, no está compartiendo nada. Aquí, entonces, de nuevo. Vamos a analizar esto ahora, ¿sí? Como quien me da un tiempito para ir a tomar agüita. Tenemos un tanque de homogenización, perdón, una empresa de curtición de pieles, ¿sí? En la cual en cada una de estas etapas de esta actividad de curtición se han medido estos parámetros, pH, DBO, DQO, salinidad y ciertos compuestos, sulfuros y cromo. Sulfuros aquí en pelambre y cromo 3 aquí en curtido. Entonces, finalmente estas aguas, a ver, ¿dónde está? Pelambre, ya, finalmente estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases, si estas 6 fases se han unido, por ejemplo, remojo, pelambre y dividido de la piel, se ha unido el agua residual y se caracteriza como, se ha denominado pelambre, toda esa agua residual y se ha caracterizado aquí. El macerado y tintado, se juntó el agua residual de esas dos fases y se caracterizó y tengo los resultados acá. Y del curtido tenemos estos resultados. Entonces, la pregunta es, ¿será conveniente poner un tanque de homogenización para tratar el agua residual de toda esta empresa, de toda esta industria o no? ¿Ustedes pondrían un tanque de homogenización o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Analicemos entonces los resultados que da en cada una de estas 3 aguas, ¿sí? Tanto de pH, de DBO, de QO, conductividad y ciertos parámetros tóxicos como por ejemplo el cromo 3, los sulfuros. ¿Ya? Bien, chicos, les escucho. Tomémonos un tiempito, unos 5 minutitos más o menos para analizar si pondrían, no pondrían. Si pondría solo para tales fases, no pondría para ningunas, etc. Y cualquier respuesta es válida siempre y cuando haya una argumentación. ¿Sí? Pensemos que a ustedes le está contratando la empresa esta y les preguntan, ingeniera, ingeniero, ¿será necesario poner un tanque de homogenización? Sí, no, ¿y por qué? Bien, entonces regreso, chicos. En unos 5 minutitos me da la respuesta, ¿ya? Ya, Inge. Jóvenes, ¿están ahí? ¿No se fueron? Yo No, tampoco. Inge, aquí estamos. Dije,